acompañe. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso. La enorme y más amplia aceptación a sus políticas públicas. Los cambios en Bolivia no han sido para nada una tarea fácil y de eso se trata esta mesa redonda. Conocer esta gran experiencia que es un ejemplo a seguir en el mundo. Le doy la bienvenida a Catu Arconda, nacido en el País Vasco. Vive, trabaja, conoce a Bolivia desde 2009. Diplomado en políticas públicas. En los últimos años se ha desempeñado como asesor del viceministro de Planificación Estratégica de la Unidad Política Especializada en Desarrollo ha coordinado la publicación de transiciones y un Estado único de la construcción de la institucionalidad de Bolivia y del país, miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, colabora habitualmente con medios de comunicación como el Lemón Diplomatique o Telesur, donde tiene un blog. Le doy la palabra a mi invitado. ¿Ponen el micrófono? Bueno, muy buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar a la senadora, a todo el grupo parlamentario de senadores del PRD, al equipo de internacionales, que han hecho posible un poquito que coordinemos, ¿no?, esta charla y que podamos un poquito compartir la lectura que tenemos sobre el proceso de cambio en Bolivia. La idea era, aprovechando que teníamos tanto a César Navarro como a Adolfo Mendoza, ¿no?, un delegado presidencial y un senador del ámbito ejecutivo y legislativo, tratar de dejar el tiempo para que ellos puedan desarrollar un poquito lo que estaba pasando en Bolivia. Y en mi caso voy a brevemente tratar de esbozar cuál es la lectura geopolítica que hacemos en estos momentos o en qué ámbito geopolítico de disputa continental se inserta Bolivia. En primer lugar, nos parece importante decir que estamos viviendo un momento de crisis global además como nunca vista antes. Las dos grandes o importantes crisis anteriores del capitalismo, entre 1873 y 1896, afectó prácticamente, ¿no?, a Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. La segunda gran crisis, ¿no?, de 1929, si bien ya no se... Teníamos a la Unión Soviética haciendo contrapeso, a China, diversas formas todavía de economía precapitalista en África y en Asia y en algunos lugares de América Latina. Pero este tercer momento de crisis global realmente es a escala planetaria, ¿no? Probablemente, excepto en la Cuba socialista, aprovecho a saludar a los compañeros que están aquí de Cuba, muy agradecido de que estén, ¿no?, escuchando también. Probablemente, excepto la Cuba socialista, es el único país que resiste realmente bajo un otro modelo. Pero en cualquier caso, el capitalismo ha adoptado una medida, el vicepresidente lo define como una medida geopolítica planetaria absoluta, a la vez que está regresando una especie de acumulación primitiva perpetua. O sea, es decir, una especie de vuelta a la acumulación originaria, pero sumado a lo que David Harvey y otros teóricos lo definen como acumulación por desposesión, ¿no?, que es la peor cara del neoliberalismo, es el arrasar con los bienes comunes del mundo, ¿no?, y de la población. Todo esto sumado a que realmente, como dice Samir Amin, ¿no?, la pregunta de si estamos ante la crisis del capitalismo o ante el capitalismo en crisis.
Si esto va a ser una crisis más del capitalismo en el que se va a poder reciclar y readecuar, o de alguna manera realmente esto es la crisis terminal de un sistema que ya no se puede sostener. Todavía estamos con esa duda, pero desde luego sí tenemos la claridad de que el sistema capitalista como tal ya no se puede sostener. El norte de alguna manera, ¿no?, pudo impulsar sus procesos de industrialización, sus estados del bienestar a costa de la explotación del sur, de la explotación de los pueblos, de las personas y de la naturaleza, ¿no?, en el sur y especialmente en este continente. Y en la medida en que este continente, ¿no?, ha empezado a impulsar procesos de cambio que han recuperado la soberanía política, económica, territorial, el norte o la crisis en el norte capitalista se agrava en la medida en que ya no pueden seguir explotando al sur. Entonces, un poquito considero que en los próximos años lo que vamos a vivir es una mezcla de esta crisis del sistema capitalista, lo que vamos a ver y a sufrir en América Latina, ¿no? Esta crisis del sistema capitalista sumado a un reacomodo geopolítico. Estamos caminando hacia ese mundo multipolar, pluripolar y multicéntrico, y de alguna manera esa combinación de crisis general y reacomodo geopolítico tienen especial incidencia en América Latina. Un subcontinente que cuenta con la mitad de las reservas de agua natural del planeta, que cuenta con 6 de los 10 países que más minerales producen, que cuenta con 6 de los 10 países más biodiversos del planeta y que cuenta con el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, como es Venezuela. Y por ello nada es casualidad que esté sufriendo hoy en día la guerra económica y en este momento terrorista que están sufriendo los hermanos en Venezuela. Entonces, un poquito el contexto geopolítico en el que se ubica también Bolivia es ese, ¿no?, de crisis general, crisis del sistema capitalista y reacomodo geopolítico hacia un otro mundo. En este momento histórico, la muerte de alguna manera del comandante Chávez podría ser un punto de inflexión realmente, ¿no?, en el que de cómo las cosas han empezado a virar. Así como Chávez supuso un cambio de época, de alguna manera, ¿no?, el inicio de un cambio de época, de dejar atrás el fin de la historia, la posibilidad, ¿no?, de que la izquierda realmente construyera un proyecto, tomara el poder. La muerte del comandante Chávez hace un año vuelve a marcar de alguna manera un cambio de época, ¿no? Yo considero que Chávez cristaliza. Estábamos esta mañana con Hugo en la UNAM y comentábamos con los alumnos. Chávez y el proceso en Venezuela de alguna manera sintetiza muy bien el cambio de época de 50 años en América Latina, ¿no?, desde el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no?, y el ciclo de luchas revolucionarias, incluso de la toma del poder por la lucha armada, a la toma del poder por la vía política. Entonces, 6 años en Venezuela, entre el 92, el golpe de Estado, la insurrección cívico-militar que protagoniza Chávez, y la victoria electoral del 98, de alguna manera cristalizan o simbolizan todo ese cambio de época que vive América Latina. Entonces, la muerte de Chávez para mí es un segundo momento en el que vuelven a virar las cosas y de alguna manera en ese reacomodo geopolítico todos los avances o una parte de los avances que se habían obtenido, el imperialismo tiene la fuerza para empezar a cuestionarlos de nuevo. Chávez logra de alguna manera impulsar un proyecto nacional popular, impulsar la creencia, ¿no?, de que un proyecto de izquierda, socialista, como lo queramos llamar, pero era posible, que permite de alguna manera, ¿no?, también que luego lleguen, Evo Morales en Bolivia, ¿no?, el MAS, el instrumento político, el Correa en Ecuador y otros procesos, impulsando además un proceso de integración latinoamericana. Y de alguna manera se consiguió tanto derrotar el proyecto, ¿no?, que era parte de ese reacomodo, ¿no?, el proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, y constituir incluso, no solo resistirlo y tumbarlo, sino constituir una alternativa como era el ALBA, ¿no?, en la que además Bolivia después incorpora el Tratado de Complementariedad de los Pueblos, el TCP, al ALBA. Entonces,
la muerte de Chávez, de alguna manera, considero que en el continente permite al imperialismo rearmarse. El imperialismo y los Estados Unidos ponen en marcha varias estrategias para golpear a los procesos de cambio, para desgastar los procesos de integración. Tanto pasan a la ofensiva, tanto política, económica, militar. Ahí tenemos los intentos de golpe de Estado que no fueron exitosos, ¿no? Por suerte, en Venezuela en 2002, en Bolivia en 2008, en Ecuador en 2010, y los intentos exitosos también, tanto en Paraguay, bajo esta modalidad de golpe blando, como en Honduras en 2009, y aprovecho para saludar también al compañero de Libre de Honduras. Entonces, de alguna manera tenemos esa ofensiva en el plano militar. Parte de esa ofensiva es lo que en estos momentos está viviendo Venezuela, en la que primero le hicieron una guerra económica y ahora la intensidad de ese golpe ha subido de nivel. Pero también tenemos, y México es parte de eso, la famosa Alianza del Pacífico, ¿no? En la medida en que los Estados Unidos perdieron la oportunidad de impulsar ese ALCA, ese área de libre comercio, bueno, se han volcado en impulsar la famosa Alianza del Pacífico, a la que forma parte México, Chile, Colombia y Perú. Y junto a ello hay otra serie de elementos que nos indican también el momento en que estamos. Bueno, como es un foro de debate sobre Bolivia, el propio secuestro aéreo del presidente Evo Morales el año pasado, ¿no? El 2-3 de julio del año pasado, te indica hasta qué punto, de alguna manera, el imperialismo se va rearmando y no tiene ninguna vergüenza en poner de rodillas a 4 estados europeos para que bloqueen el paso de un avión presidencial, ¿no? Llegándose a atrever incluso a eso. Entonces, de alguna manera, insisto, la muerte de Chávez, el ataque a Venezuela, es la cristalización también en América Latina de esta agresión imperial que en otras partes del mundo se ha manifestado en las invasiones a Irak, Afganistán, en el intento ¿no? de ataque a Siria o los ataques a Irán y demás, pero también la propia, o lo que está sucediendo actualmente en Crimea, ¿no? Entre Ucrania y Crimea, ese pulso que han echado Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, también es parte del reacomodo de ese mundo, ¿no? Hacia ese mundo pluricéntrico, multipolar. Considero, ya para terminar, ¿no? que Bolivia obviamente está inserto en todos esos debates, en todo ese escenario geopolítico. Como vamos a ver ahora, ¿no? hay una serie de avances, hay una serie de tensiones, hay una serie de desafíos, pero no podemos abstraernos de cuál es esa disputa geopolítica. No podemos pensar que el proceso boliviano va a caminar solo. El proceso boliviano tiene que caminar también de la mano de todos estos procesos de integración latinoamericana en diferentes ritmos, en diferentes intensidades, pero que debemos ir trabajando. Incluso yo creo que es importante, a pesar de que el gobierno mexicano, en este caso, forme parte de la Alianza del Pacífico, yo creo que es importante que vayamos estrechando lazos con la izquierda mexicana, con el pueblo de México, con sus movimientos sociales, con sus intelectuales, etcétera, ¿no? Esta pelea, como se está viendo, no se va a poder dar sola, y obviamente Venezuela solo es una pieza más, una pieza importante, fundamental y motor, pero en la medida en que pudiera caer esa pieza, va a ser más fácil que golpeen al resto de procesos, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, un poquito esa idea. La necesidad de hacer una lectura de los procesos de cambio, de los procesos de integración, desde esta lectura geopolítica, tanto de la crisis del capitalismo como del reacomodo geopolítico que estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, Catu Arconada, además, es integrante de la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Le agradecemos mucho que haya podido estar en esta mesa redonda. Está aquí en la mesa Hugo Moldis, director del seminario La Época e integrante de la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Muchas gracias. Está Adolfo Mendoza, mi colega senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está César Navarro, representante presidencial de la Agenda Patriótica 2025. En la mesa nos acompaña, y le agradezco mucho,
a mi compañera senadora Luz María Beristain, que está en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, al diputado Roberto López Rosado, presidente del Grupo de Amistad con Bolivia en la Cámara de Diputados. Nos acompañan aquí, está Virgilio Caballero, un periodista preclaro de larga trayectoria, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Y bueno, entré con la sorpresa de ver a Roberto Regalado, un intelectual cubano, escritor de decenas de libros, un estudioso de la realidad latinoamericana que nos enorgullece mucho poder saludar. Está Ivonne Muñiz, integrante de la Unión Nacional de Escritores y Artistas. Está el excelentísimo señor embajador de Bolivia en México, Marcos Dominic Ruiz. ¿Cómo? Domix, perdón. Omar Corredor Ruiz también está, él es cónsul de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, muchísimas gracias. Está Carol Murillo y Wermer, espero que se pronuncie así, Wermer Vázquez, en representación de la Embajada de la República del Ecuador. Y el señor Jorge Mancilla, ex embajador de la República de Bolivia en México. Bueno, paso a presentar a Hugo Moldis. Es comunicador social, abogado y máster en Relaciones Internacionales. Militó en el Partido Socialista I, de cuya dirección nacional formó parte hasta su desaparición. Como miembro del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y de su expresión legal Patria Socialista Multinacional Movimiento Guevarista, integró el equipo de intelectuales orgánicos que se sumó a finales de los años 80 a la construcción y fundación del instrumento político, antes Asamblea por la Soberanía de los Pueblos y ahora Movimiento al Socialismo. Es director de La Época y coordinador en Bolivia de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, mi querida senadora. Buenas tardes a todos ustedes y a todas. Ya me ganó con la palabra, iba a hablar de Roberto, de Ivonne, de Marcos, de Coco, entrañables amigos, camaradas, compañeros que siempre a uno pues le gusta verlos lo más frecuentemente posible en la medida que también el tiempo así lo permita, ¿no? Yo voy a hacer voy a dar 5 caracterizaciones por las cuales quizá podamos tener una visión más amplia y general de lo que está pasando en Bolivia, y a la vez unos 5 desafíos, contradicciones o tensiones, como queramos llamarla, que enfrenta y que el proceso boliviano. A manera además de eso de ya plantear una suerte de provocación o de continuidad a quienes se presentan oficialmente en esta mesa al gobierno boliviano. En Bolivia podríamos decir que antes que una revolución social a la que aspira obviamente llegar, se está produciendo una revolución política descolonizadora. Es una revolución política en la medida que ha logrado desplazar al viejo bloque en el poder y sustituirlo por otro. Esto no es un dato menor, sobre todo si consideramos la larga historia boliviana, en la que independientemente si sean liberales, conservadores, nacionalistas o neoliberales, civiles o militares, el poder político ha estado en manos siempre de un bloque colonial, mestizo, blancoide, ¿no? Entonces, el hecho de que a más de 185 años de fundada la República sean las mayorías indígenas en su condición de identidad, pero también sean los sectores populares y la clase obrera y los trabajadores en su condición de clase, que hayan tomado el poder político, convierte precisamente a ese proceso en el más profundo de toda su historia. No es que no hayan habido, de hecho ha habido la revolución del 52, pero fue resuelta esa contradicción desde el punto de vista de los intereses
de las clases dominantes, o por lo menos, en el caso del 52, de una protoburguesía, como decía René Zavaleta, que luego se convirtió en la nueva clase dominante. Entonces, ahí hay un elemento central, que sea hoy Evo Morales presidente, un aymara, pero que al mismo tiempo quechua por el lugar donde asentó gran parte de su vida, es un hecho histórico, es una hazaña histórica que difícilmente podría haber sido pensada hace 10 años, ¿no? Eso ya marca un hito importante para llamar al proceso boliviano una revolución boliviana, porque no todo proceso es una revolución, aunque toda revolución debe ser mirada como un proceso para no quemar etapas, para no pasar rápidamente de la idealización a la descalificación de nuestros procesos, que suele pasar en ciertos sectores que siempre están a la izquierda de uno, ¿verdad? Entonces, ahí hay un proceso al que le podemos llamar una revolución. El segundo elemento es que esa revolución ha producido una transformación en lo que Gramsci llamaría el sistema de creencias, en los valores, en la ideología, en el cemento, en esa ideología que une, ¿no es cierto?, a la estructura económica con la superestructura jurídica y política. Desde ahí es donde tenemos que entender cuando se dice un proceso descolonizador, en la medida que cuestiona radicalmente no solamente al capitalismo, sino a la modernidad capitalista, ¿no? Se cuestiona de que hay un solo camino, una sola vía, el concepto de que aquí están los superiores, abajo los inferiores, no, todo eso ha sido transformado. La palabra indio, que normalmente era asociado con la flojera, el atraso, la miseria, en fin, ha sido revalorizado, y hoy podemos decir que la palabra indio es sinónimo de soberanía política. El Estado ejerce soberanía, el gobierno ejerce soberanía, aunque en el discurso oficial no está esto lo que voy a decir. Quizá lo primero que ha hecho el gobierno boliviano, el presidente Morales, no es nacionalizar el petróleo el 1 de mayo. Quizá lo primero que ha hecho el 22 de enero del 2006 es nacionalizar el gobierno, ¿sí? Y ese no es un dato tampoco menor, ¿sí? Ha nacionalizado el gobierno, ha transformado el sistema de creencias, y hoy, ¿no es cierto?, es no solamente un sinónimo de orgullo, sino de aporte al mundo, el pensamiento indígena, campesino y popular. Es más, podríamos decir que en sus vertientes quizá podamos encontrar algunas huellas de un proyecto alternativo al capitalismo que, sin negar, porque de hecho no lo negamos nosotros en Bolivia, sin negar la experiencia socialista, a la vez, ¿no es cierto?, la enriquezca en las condiciones del siglo XXI y le dé una proyección más sostenida, con mayor firmeza y con mayor articulación con nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, cuando criticamos el eurocentrismo no lo hacemos porque el pensamiento de Marx venga de Europa. Cuando criticamos el eurocentrismo es cuando se cree, ¿no es cierto?, que las únicas recetas para transformar a nuestros pueblos vienen de Europa, y vaya casualidad, todas ellas lo único que han hecho es afianzar la colonialidad en el poder. Entonces ha habido una transformación en el sistema de creencias. El tercero es que se está construyendo una nueva institucionalidad. El Estado monocivilizatorio ha sido desplazado por el Estado plurinacional, en las condiciones del siglo XXI, y en condiciones que no surgen de las armas, sino de una victoria político-electoral. Quizá es más fácil construir una nueva estatalidad cuando la revolución es con producto de las armas, que construir una nueva estatalidad en medio de profundas tensiones entre el nuevo Estado que se está construyendo y el desmontar el viejo Estado, ¿sí? El hecho de haber pasado de Estado monocivilizatorio a Estado plurinacional
el reconocimiento de los pueblos indígenas, etcétera, en su condición de naciones, ya es un cambio en la institucionalidad, el cambio en el nombre del Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional. El cambio en la Corte, a nivel de la justicia, antes era Corte Suprema, hoy si no me equivoco es Tribunal Supremo Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, en fin, que todavía se mantiene, a pesar del cambio de nombres, una dinámica, un tipo de organización que tiene que ver más con el viejo Estado, con el nuevo, no debería ser algo para criticar, sino para entender los procesos políticos de la transición, ¿sí? O sea, todavía hay mucho que cambiar, por supuesto que sí, pero hay una institucionalidad distinta que se está construyendo. El cuarto elemento es que ha habido una modificación en la relación de fuerzas, ¿sí? Y la relación de fuerzas es fundamental tanto dentro del Estado como campo de lucha, porque el Estado no deja de ser un campo de lucha, pero también una relación de fuerzas en la sociedad. Y en ambos la relación de fuerzas es favorable al proceso y a la revolución boliviana, en ambos, en el Estado, pero también a nivel de la sociedad. Uno puede ser fuerte en la sociedad, puede organizar movilizaciones masivas, pero si estas no tienen impacto estatal no sirve, ¿sí? No sirve. Y esa contradicción ha sido resuelta por la actual conducción del proceso boliviano. Y como el quinto elemento, un nuevo modelo. Si no se construyen las bases materiales de la revolución, no solo